La nota con ustedes. Bueno, muchas gracias, presidente, por recibirnos. Un gusto. Quedan 2 semanas. ¿Qué se siente al final de un mandato? Bueno, muchas cosas, qué sé yo. Por un lado, uno siente objetivamente tristeza porque le hubiera gustado que uno de los propios lo sucediera. Por otro lado, siente tranquilidad porque sabe que ha trabajado todos estos años con honestidad, con decencia, que ha puesto lo mejor de sí, que esto lo he hecho yo y lo han hecho todos mis ministros, todos mis colaboradores. También una dosis de, bueno, qué pena lo que no pudimos hacer, lo que no nos salió como queríamos. Es una mezcla de todo. Pero en esencia yo admito que creo que tengo la tranquilidad espiritual de haber puesto todo. En los 4 peores años del siglo, haber puesto todo. Y que aún así, sabiendo que nos quedaron muchas cosas sin resolver y situaciones complejas, tengo la sensación y la íntima convicción de que hemos hecho muchas cosas, pero muchas cosas, que si uno tiene en cuenta el contexto, se hicieron bien. Ahora, tuvieron, digamos, seguramente el contexto es pandemia, es la guerra Rusia-Ucrania, la sequía. Ahora, la deuda. Ahora, internamente hubo una coalición que no funcionó, digamos. Esta coalición de 3 patas, salvo el último tramo en el cual toma un poco las riendas Sergio Massa, no funcionó. Funcionó al comienzo y empezó a ser disfuncional en algún momento. Y eso es algo que debemos revisarnos. Y allí yo no creo que sea momento de cargar culpa sobre nadie, que seguramente la culpa será compartida. Y yo mismo asumo la parte que me toca. Pero me parece que hubo un momento donde la cosa no funcionó como debe funcionar una coalición, porque una coalición se supone que tiene un mismo horizonte de proyección, y hacia ese horizonte de proyección va. Y sin embargo, en algún momento pareció que íbamos para lugares distintos. Y además eso se expresó en acciones. Y eso hizo más difícil todavía la gestión. Pero me parece que esto es parte de un debate que nos debemos internamente, y que particularmente, creo yo, nos lo debemos en el peronismo. Ahora, se bloquearon, digamos, esta situación de la coalición que no funcionó significó dificultades de gestión. Caso, terminan el mandato con vacantes en la Corte Suprema, sin haber tratado nunca el pliego del jefe de los fiscales. Da la sensación que esa situación de traba mutua en algunas cuestiones puntuales generó dificultades serias a la gestión. Tenemos una vacante. Y en verdad una vacante que nunca cubrimos porque nunca la oposición... Hay que acordarse que para nombrar a un juez en la Corte hacen falta 2/3 partes y por eso no la cubrimos. Bueno, pero Rafecas fue un problema interno, el jefe de los fiscales, por eso yo realmente insistí e insisto, y si el presidente que me sucede quiere escucharme, se lo propongo. Rafecas, yo estoy convencido que hubiera sido un extraordinario procurador, porque allí lo que necesitamos es alguien con solvencia moral, con solvencia técnica, con experiencia judicial y con respeto, que sea respetado por sus pares. Y Rafecas era un excelente candidato. Las razones por las cuales el pliego de Rafecas no prosperó nunca me fueron dichas ni explicadas. Pero no lo trató Cristina Kirchner. Lo traté, pero nunca me dieron una explicación de por qué no. Y yo estoy dando las razones de por qué insistí. Y porque hasta el día de hoy creo que sería muy bueno para la República tener un procurador como Rafecas. Y la discusión con el fondo, ¿no pasó un poco lo mismo, aunque más tras bambalinas, el hecho de que estuvieron más de un año en una discusión en la cual Guzmán decía que ya lo tenía cerrado, pero no convencía a Máximo Kirchner, y estuvieron dilatándolo hasta que finalmente tardó mucho más el acuerdo de lo deseable e igual terminó Máximo Kirchner no acompañando? Allí lo que creo es que ha habido un problema de miradas distintas. Yo honestamente no sé si es este el momento en el que yo debo ponerme a analizar estas cosas, porque es para todos nosotros un momento ingrato y la verdad, cualquier definición que yo dé termina
pareciendo como un parteaguas. Y lo único que no quiero es generar un parteaguas, es tratar de que podamos reflexionar nosotros, revisar lo que pasó y ver qué es lo que yo creí, por qué actué como actué. Primer punto, nosotros llegamos al gobierno con esa deuda tomada y con un crédito de 10.000 millones de dólares más que yo decidí no aceptar. Llegamos a un punto donde si no firmábamos el acuerdo, la situación era absolutamente difícil. Porque el año en que... Hay que acordarse que en el año 2021 la Argentina tenía que pagar 18.000 millones de dólares, 19.000 millones de dólares, y en el año 2022 18.000 millones de dólares. Y no había ninguna posibilidad de que tuviéramos ese dinero. No había ninguna posibilidad. Entonces, el acuerdo que hicimos, que nos permitió hacer un stand-by primero y después un plan de facilidades ampliadas, extendidas, me pareció que fue una buena solución. E inclusive, nosotros en el año 2022 sobrecumplimos los objetivos que el programa con el fondo nos había impuesto. Y lo sobrecumplimos en condiciones adversas, porque hay que acordarse que en el año 2022 tuvimos la guerra que nos hizo perder 5.000 millones de dólares por importaciones de energía, por mayor precio de la energía. Y al mismo tiempo, yo creo que si no hubiéramos tenido la sequía, que nos privó de casi 23.000 millones de dólares este año de ingresos este año, nosotros hubiéramos podido cumplir con la meta que el fondo se había propuesto. Pero no así con bajar la inflación, ¿no? Bueno, es que todo tiene que ver con todo, diría un exlocutor. Nosotros vivimos en un país donde el precio del dólar determina mucho el valor de los bienes y servicios. No porque el dólar esté presente en la producción de ese bien o de ese servicio, sino porque es parte de la conciencia generalizada. La moneda de reserva, la moneda de ahorro es el dólar. Entonces, si el dólar se mueve, los precios tienden a aumentar. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Que nos faltaron 23.000 millones de dólares. Y cuando nos faltaron 23.000 millones de dólares, el dólar se volvió escaso. Y cuando el dólar se volvió escaso, aumentó. Y ese aumento de la divisa se fue trasladando a los precios del modo en que se trasladó y generando el problema que terminó generando. ¿Es buena idea dolarizar? No. ¿Por qué? No, hay el plan de convertibilidad nació como un plan para contener la inflación. Como plan de contención de la inflación fue muy exitoso, pero era un plan para 2 años. Cuando el plan ICE se convirtió en un plan económico fue un desastre, porque privó al país de una herramienta central que es la política monetaria. ¿Y se lo dijo a Milei cuando se encontraron en Olivos? Sí. No, y también le recordé cómo terminó ese programa, ¿no? Porque ese plan, si uno mira, cuando el plan se impone, la Argentina crece 8 o 9 puntos los 2 primeros años, y después empieza un proceso recesivo que termina con una Argentina en el año 99 de 18 puntos de desocupación y la industria nacional aniquilada. Sí, muchos dicen que el momento fue el 94, ¿no? En el tequila, para empezar a salir de la convertibilidad, bueno, por eso digo, exactamente. Sí. Ahí esos son los 2 primeros años de los que yo hablo, después viene el tequila y empieza todo este problema. ¿Y qué dijo Milei? No, me escuchó. Él no. La verdad es que tengo que ser franco. Él tuvo una actitud muy respetuosa conmigo. Fue una reunión muy correcta en el trato. Honestamente fue así. Pero obviamente Milei y yo pensamos muy distinto, creemos en cosas muy distintas. ¿Y es cierto que le vieron algún parecido a Menem, en el sentido de ser alguien muy pragmático al final del día? No, yo lo que creo que en su lógica está la misma lógica que tuvo el menemismo. ¿Qué es? O sea que consiste en lo siguiente, dice, el problema que tenemos es el déficit fiscal. Yo empiezo por aclarar que yo creo que el déficit fiscal es un problema, ¿eh? No soy de los que cree que no es un problema, es un problema y que hay que atacarlo.
y que hay que vivir sin déficit fiscal. Dicho todo esto, me hubiera encantado poder hacerlo. Me costó mucho, porque hay que pensar que la pandemia nos costó una emisión de 7 puntos para poder sostener bueno, y ahí la congelaron vida. tarifas, una Claro, pelea que Martín Guzmán dio internamente y perdió. Claro, bueno, pero es que todo eso tuvo que hacerse en un país que carecía... A ver, gran parte de la inflación que hay en el mundo tiene que ver con que el mundo entero emitió para poder sobrellevar la pandemia. Pero ustedes estaban de acuerdo en que los subsidios eran una mala idea y los mantuvieron. Termino. Sí. No fue así. Perdón, termino la idea y después contesto o aclaro este tema. En verdad, en el mundo hubo emisión muy grande que hizo la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo. Argentina hizo lo mismo, todos los países hicieron lo mismo, con la diferencia de que Argentina estaba totalmente fuera del sistema internacional de crédito, porque la Argentina estaba en virtual default, y a un paso de entrar en default con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual el costo de esa emisión fue infinitamente más alto. Eso con el tiempo se convirtió en inflación, como se convirtió en inflación en Europa, como se convirtió en inflación en los Estados Unidos. Y nosotros nunca tuvimos las espaldas que tuvieron esos países como para tratar de atacarla del modo que la atacaron. Ahora, perdón. Pero termino. Porque finalmente no logro contestar ninguna de las 3 cosas que me preguntaste, María. Cuando yo digo que Milei tiene la misma lógica que Menem, lo digo en este sentido. Ellos creen un factor determinante de la inflación y de la inestabilidad económica el déficit fiscal. Entonces, dicen lo primero que hay que hacer es atacar el déficit fiscal. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, el problema es el cómo, y en esto es el parecido. El cómo es ajustemos todo lo que podamos. ¿Y cómo lo ajustamos? Terminemos con la obra pública. Ajustemos la salud, ajustemos la educación, ajustemos la ciencia y la tecnología. Bueno, y si no te alcanza, si no me alcanza, vendo las joyas de la abuela, que son las empresas públicas. Es exactamente la misma lógica. Con la diferencia que lo dijo de antemano. Sí, ¿no? pero es la misma lógica, es la misma lógica, digo. Será lo que los argentinos eligieron, no sé, pero es esa misma lógica. Y lo que en Menem fue convertibilidad, acá se llama dolarización. Temas subsidios, digamos. Otra de las cuestiones es, digamos, había congelado durante más de 10 años el kirchnerismo tarifas, fue muy criticado la manera en que finalmente Macri actualiza de golpe las tarifas, llegaron con las tarifas siendo más razonable, digamos, para el peso del presupuesto nacional, el subsidio. Guzmán tenía la convicción, y lo dijo muchas veces, que no tenía sentido subsidiar clases medias y altas porque era hacer las cosas al revés, y sin embargo lo sostuvieron durante años. No, un año, porque... Claro, el tiempo acá en la Argentina pasa muy rápido y uno parece que pasan más años de lo que objetivamente son. Nosotros tuvimos 2 años de pandemia y corregimos las tarifas al cabo de los 2 años. Pero en esos 2 años hubo que sostener la economía argentina, ¿eh? Hubo que sostenerla. Nosotros nos caímos el primer año 9 puntos el PBI. Y después en los 2 años subsiguientes, entre los 2 años crecimos 16 puntos. Y nosotros corregimos las tarifas y las corregimos del modo que queríamos corregirla, que era segmentando. Y que los que pudieran pagarla, lo pagaron la tarifa plena. ¿El último año? No, mucho más del último año. No, mucho más del último año. ¿Con Massa? Recién cuando se fue Guzmán. Mucho más. No. Si fue una de las primeras cosas que... Primero, con Guzmán ya lo teníamos resuelto. Martín se fue sin llegar a resolverlo, pero ya estaba resuelto el programa. Y se terminó implementando hace más de 1 año y medio, porque Sergio hace más de 1 año y medio que está con nosotros, creo. Entonces, no es así. Pero lo que hay que tener en cuenta es que un gobierno tiene 4 años y nosotros llevamos 2 años de pandemia. Y ahí había que recuperarse de la pandemia. Esto es contrafáctico, pero ¿se le fue la mano con la cuarentena? No. ¿No? Creo que no, qué sé yo, creo que no. Porque la verdad la cuarentena no era así planteada. Parecía como que yo
a mí me resultaba divertido tener a la gente sin trabajar, subsidiar los salarios de los que no trabajaban, subsidiar a las empresas pagando los salarios de los que no trabajaban, a mí me parecía simpático que los chicos no fueran a clase. No, todas las decisiones que yo tomé siguieron la lógica de la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones de los que me asesoraron, a los que siempre estaré agradecido. Siempre estaré agradecido. Ahora, la nuestra no fue ni por casualidad cuarentena. El aislamiento. El aislamiento, porque no fue una cuarentena tampoco, el aislamiento más prolongado del mundo, ni cosas parecidas. O sea, son cosas que se dijeron, como decía alguien, se robaron 2 PBI y ahora está detenido porque anda en las cuevas vendiendo dólar blue. Pero durante años se paseaba por los canales de televisión explicando cómo se robaba. Con la misma lógica, durante muchos años se habló de la cuarentena más grande del mundo. Eso nunca pasó. Ahora, presidente, muchos, digamos, y muchas veces usted dice con razón que se va sin ningún tipo de denuncia de corrupción, pero aparece, y sobre todo porque tuvo una presidencia tan marcada por la pandemia y tan exigente para la ciudadanía, esa enorme contradicción con la fiesta en Olivos, como si fuese haberle pedido, hablando del encierro, un esfuerzo a la ciudadanía que usted mismo no hizo. Es verdad, y yo la verdad es que pido perdón y lamento enormemente lo que ocurrió ese día. Ahora, no es una excusa lo que voy a decir. Es simplemente cómo advertí que había ocurrido eso después de que ocurrió. Porque me lo pregunté muchas veces. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? Ese día, en Olivos, deben haber entrado no menos de 70 personas. Y yo debo haber visto no menos de 70, 80 personas. Porque Olivos era la Casa Rosada. Y la Argentina estaba en pandemia, pero la Argentina necesitaba seguir siendo gobernada. Sí, pero por trabajos esenciales. Perdón, no todos los ministros éramos esenciales. Pero no los que fueron a la fiesta. Todos los ministros éramos esenciales. Sí. Termino la idea. Sí. Y hice reuniones con un montón de gente. Con un montón de gente que vino, me planteó problemas y con gente con la que estábamos trabajando. Y cuando llegué a la noche, algunas de las personas que estaban trabajando con Fabiola, que eran empleados del gobierno, Fabiola me dijo, mirá, van a hacer un brindis. Yo le dije, sí, yo después paso. Y la verdad, nunca reparé yo en que eso no se podía hacer. Y yo no me lo perdono, la verdad me equivoqué y le pido perdón a la gente. Pero tiene que ver con que el contexto... Trato de explicarme por qué hice semejante pavada. La explicación es porque el contexto no me hizo advertir que no debía hacer eso. Ahora, ocurrió. ¿Y qué hice yo como presidente cuando ocurrió? Ese es un delito que tiene una pena mayor, la pena mayor son 2 años. O sea que prescriben 2 años. La historia cuenta que cuando los presidentes enfrentan un problema así, empiezan a poner chicanas procesales para que el tiempo corra y termine prescribiendo el caso. ¿Yo hice eso? No. Yo me presenté y dije, miren, esto fue lo que pasó. Asumo mi responsabilidad. Hay un artículo del Código Penal que se le aplica a cualquier ciudadano, no al presidente, que dice, puede reparar el daño. Vengo a reparar el daño que causé, dígame cuál es. Y nunca cuestioné nada, no hice algunos planteos que creo que jurídicamente tenía razón yo, me los rechazaron y ni siquiera los apelé para que no hubiera una demora en el tema, porque lo esencial, que era mi responsabilidad, tenía que asumirla y la asumí. Bien, estamos charlando con Alberto Fernández, el presidente que tiene todavía 2 semanas de mandato, así que vamos a una tanda y enseguida conversamos un poco hacia adelante, qué viene para el futuro. Vamos. Ya venimos. Bien, esta nota la grabamos.